Montse. Sí. ¿Ok? ¿Se alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Ajá. Buscar el ángulo donde se puedan ver. Puedes, sin moverse, puedes repetir el texto, todo el texto, pero muy fuerte, como si allá estuvieras un... Very loud, ya. सकाफती विरसे को माजी से विरासत में मिलने वाले वसाइल के एक मजमूए के तौर पर समझा जाता है जिसे लोग शनाख्त करते हैं चाहे उनका ताल्लुक किसी से भी हो। La incomodidad tiene que ser más sutil, más que todos se pongan o tapen el texto. Porque lo interesante también es que el público escuche, no que nosotros lo tapemos. A ti. I ja està. Sí? Penso que el teatre legislatiu serveix per reflexionar col·lectivament sobre temes que ens veuen una mica més grans, no potser, i temes que es parlen més en òrgans més institucionals, no? Doncs portar-los a nosaltres, portar-los a la base i a que persones que es senten directament interpel·lades per això que puguin expressar com es senten. Reflexionar-hi col·lectivament per després espero que tingui unes implicacions. El proyecto Legacy ha sido un desafío. Hemos conformado un grupo intergeneracional e intercultural donde nos interesaba llevar escena por medio del teatro legislativo al concepto del patrimonio. El teatro legislativo lo que hace es tomar una normativa, una ley, una norma para ser cuestionada por medio del teatro. Entonces, en este caso hemos tomado el convenio Faro. Se ha entregado este convenio a cada uno de los y las participantes para que puedan estudiarlo también. O sea, hay todo un proceso de investigación previo a llevarlo a escena. Luego hemos ido efectivamente con ejercicios teatrales, probando cómo estos conceptos también pasan por nuestro cuerpo. Buf, el teatre legislatiu no en tenia ni idea, però ara veig que serveix molt. De fet, estem dominats per les lleis. Per tant, les lleis les hem de saber qüestionar, les hem de poder qüestionar. I el teatre legislatiu el que pretén és això, qüestionar les lleis, i una via per fer-ho és el teatre. Entonces, me parece una herramienta súper interesante para abrir fórums, para abrir debates. Me da como muchas ganas de repetir otro proceso, pero también de teatro legislativo y como de expandirlo a mis amistades y a mis conocidos, como de promoverlo. Home, jo crec que sí que ha canviat la meva opinió respecte al tema del patrimoni. Sense banalitzar-ho, però com que tot acaba sent patrimoni d'alguna manera, no? Com que ho veia i dic, ostres, estem fent una obra de teatre, que això al final és el patrimoni del nostre grup, no? Però és que alhora aquesta obra l'estem fent amb el meu cos, com que el meu cos al final també es pot ser patrimoni, no? Com hi ha patrimoni més enllà d'on el veiem. Calentamiento. Entonces estamos aprovechando esto para hacer el calentamiento, ¿ok? Para pies vamos a empezar a ponernos en puntas de pies. Nos ponemos en puntas. Ma, me, mi, mo, mu. Muevan la mayor cantidad de articulaciones posibles y hagan el movimiento lo más grande posible. Y al principio había mucho miedo también desde mi rol como directora. Sin embargo, hemos encontrado la forma de llevarlo al cuerpo. El patrimonio tiene una estética, tiene un color, tiene un sonido, y de esa manera cómo conjugamos esos códigos en el escenario y, más importante aún, cómo llevamos las preguntas que queremos plantear, cómo se llevan al escenario. Tiene foro y por lo tanto participa el público, interviene dentro de esta pieza y es lo que sigue nutriendo para seguir llevando a escena más preguntas, más dudas, más reflexiones. Jo crec que he après tècniques d'actuació per actuar davant de públic també, però sobretot a reflexionar i a escoltar altres persones. He après molt. He après el companyerisme, que la gent, un ha apoyat a l'altre, s'han ajudat per poder aconseguir fer una escena, i la gent, com que la majoria no era gent que havia fet teatre, doncs tots ens hem anat apoyant i preguntant, que això normalment en el teatre normal gairebé no es fa. Una experiència diferent i ha estat una sorpresa rere sorpresa. He après que hi ha una diversitat que ens enriqueix molt, però alhora m'he reafirmat en que ens ho hem de qüestionar tot sense perdre la nostra identitat.
Pues en ese taller he aprendido una forma de divertirme de una manera muy terapéutica, de gestionar emociones, de compartir con compañeros que no conocía de nada y de hacer algo que no había hecho nunca. Say the same line. Yes, in And catalán. when she stops, we will enter. We don't. Yes. We stay here outside. You don't. Okay. Yes. Okay. Al final són llengües que es posen en un mateix espai i com s'ha treballat en aquesta diversitat d'una manera molt natural i molt espontània. Lo que más me ha gustado de este taller ha sido la posibilidad de dejarme ir y sentirlo como un juego, a la vez sabiendo que no era un juego. Dels directors que han vingut, igual l'Adrián que la Rocío, m'han agradat molt, molt. I el respecte que ens han tingut ells dos amb nosaltres i deixant-nos fer, i la paciència que han tingut amb nosaltres, això ha sigut immesurable. A mi és el que més m'ha agradat. I ha estat preciós, preciós. M'he sentit molt ben cuidada, molt ben atesa i la interacció amb la gent ha estat fantàstica. El patrimonio cultural se entiende de un conjunto de recursos heredados del pasado que las personas identifican con independencia de a quién pertenezcan. Ello abarca todos los aspectos del entorno, resultante de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo. Una comunidad. Por patrimonio cultural se entiende un conjunto de recursos heredados del pasado. Ello abarca todos los aspectos del entorno resultante de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo, en el marco de la actuación de los poderes públicos. Per patrimoni cultural s'entén un conjunt de riqueses heretades del passat, comptant amb els poders públics i transmetre'ls a futures generacions. Cultural heritage is a group of resources inherited from the past, which people identify independently of ownership as a reflection or an expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge, and tradition. सकाफती विरसे को मासी में मिलने वाले विरासत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उनका ताल्लुक किसी से भी हो। उनको अपने अकायद, इल्म, रिवायात और नज़रिए के तौर पर जाहिर किया जाता है। Desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural. Principis i valors que promouen la creació d'una societat pacífica i estable i crítica amb el seu passat. Toda persona, por sí sola o en común, tiene derecho a beneficiarse del patrimonio cultural. Eso es una utopía. Actualmente, la diversidad cultural, a mi entender, solo da
para peleas, prejuicios y guerras. No se puede apoyar el desarrollo sostenible y promoción de la diversidad cultural porque es una falacia. No es compatible la sostenibilidad y la diversidad cultural. Principis i valors que promouen la construcció d'una societat revolucionària i caòtica, oblidant el seu passat. No todas las personas, por sí solas o en común, tienen derecho a beneficiarse del patrimonio cultural. No quitaremos de la Rambla el monumento a Cristóbal Colón. Pondremos el Ramadán en nuestro calendario. Y el Ramadán no va a estar escrito en el calendario. Y no vamos a incluir el Ramadán en el calendario oficial. Y esto, un fuerte aplauso por favor. Bien. ¿Qué ha pasado? Ideas. No pasa nada. Se habla de diversidad cultural, pero a veces se invalida, ¿cierto? ¿Qué culturas? Ah, ok. Se habla en un comienzo de alguna diversidad cultural, pero a veces se invalida. ¿En esta pieza has escuchado que se ha invalidado el patrimonio cultural o la diversidad cultural? Cuando a algunas personas sí se las escucha, cuando estaban expresando cada uno lo mismo y algunas personas sí se las escucha y otras no. ¿A quiénes se les escucha? A los catalanes. A los que hablan en inglés. Al que habla en inglés. Al hombre, wow. Ok, gracias. ¿Y a quiénes no se escucha? La chica hindú. Ok, pakistaní. Urdu. Nos ha hablado la compañera, gracias por decirlo. Casualmente, ella ha coincidido que cuando ella hablaba, a la gente le ha entrado la tos. En cuanto se ha acabado ya se ha ido la tos. Bueno, son cosas que pasan. ¿Y eso nos pasa? ¿Pasa? Sí, totalmente. Sí. Hay algo que se ha repetido, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando en especial en esta pieza? Se ha nombrado, se ha definido. Patrimonio cultural y diversidad cultural. ¿Hablamos comúnmente del patrimonio cultural? De nuestro. ¿Cuál sería nuestro patrimonio? Colón. Ok, Colón. Sí. Y ha pasado algo cuando hemos dicho el Colón, ¿verdad? Nuestro patrimonio. Ya se han leído el Colón y hay automáticamente un murmullo entre nosotros. Nos provoca cosas. Da mucha risa. Ah, da mucha risa. No, por allá sí, no, wow. Que nos vengamos de fuera también tenemos derecho al patrimonio. Nos tienen en cuenta para festejar también algo nuestro, de nuestro país, de nuestra raza. Lo nuestro siempre estará aquí. Mira. Y lo vuestro en vuestro país y nosotros cuando vayamos lo podamos festejar junto con vosotros. Ah, ok. O sea, tú estás de acuerdo con el grupo del patrimonio. Es intocable, lo nuestro no se toca. No. Sobre lo de si la estatua de Cristóbal Colón debe permanecer en las Ramblas o no. Siempre. ¿Pero qué ha pasado? Tú eres de aquí, ven aquí. Ok. No. Ven aquí. Estoy aquí. Tú eres de patrimonio. Estoy aquí. Ok, vamos a escuchar entonces un segundo. Estoy aquí. Un segundo, ¿qué nos dicen por acá? A ver, Enseguida, el monumento de Colón en Barcelona está bien, o sea, me parece correcto. Ahora, que lo cambien de lugar, qué tontería, que siga donde está. Me parece un gasto de dinero muy tonto. O sea, para cambiarlo de lugar o tirar, me parece muy tonto gastar dinero en eso. O sea, que siga donde está. Ok, Está. ok. Yo sé que hay muchas voces, yo sé que todos queremos opinar, pero sería muy importante que nos escuchemos también. Colón representa colonización y represión de la diversidad cultural. ¿Vale? ¿Sí? Eso ha dicho la compañera, un segundo. 1492. Desde 1492. Exacto.
Claro, ¿qué pasó en el hipótesis? El descubrimiento de América. Ah, se ha descubierto. Ellos ya estaban. Un segundo, por favor, yo sé. ¿Desde cuánto color representa algo de nuestro patrimonio, para empezar? Totalmente. ¡Wow! Esta es la democracia profunda. Estoy harto de escuchar que nos están invadiendo los marroquíes, los africanos, los sudamericanos. Estoy harto de escuchar esto y nadie coge el libro de historia y se acuerda que los españoles fueron los primeros que invadieron América y que, Sí, señor, sí, y que señor. los europeos fueron los primeros. Gracias. No venimos a hacer apología de nada, venimos a hacer preguntas. La obra me ha parecido muy entretenida, la verdad es que tiene una puesta en escena muy original, no me esperaba que empezaran fuera del teatro. Me pareció interesante porque, bueno, como que rompió un poco la forma que estamos acostumbrados a ver algo, ¿no? Como que de repente me quedé sorprendida y no entendía hasta qué punto había algo que era improvisación o que no sé, hasta dudé del público, como es alguien del público, es uno de los actores, pues no sé, me pareció disruptivo, entretenido. Trata de reflexionar de qué significa patrimonio, para quién significa patrimonio, qué es, lo físico, lo intangible. Y personalmente me choqué contra ideas que me sorprendieron, como, wow, hay gente que siente las cosas así y ni siquiera lo sabía. M'agrada aquest tipus de teatre de provocació, no? de que tinguis una esperança de que el públic, no? li arribi la teva pilota, no? I te la torni en un altre pensament. No? Un patrimonio es algo que tenemos, ¿no? y que viene de generaciones y generaciones, que lo tenemos tan arraigado que a veces esa pregunta de dónde viene, cómo y por qué lo sentís así, tal vez que no nos la hicimos ni a nosotros mismos. Como que a veces damos por sentado nuestras propias creencias y está bueno todo el tiempo autocuestionarse. Y no se trata de que no se hable y que no se discuta. Vamos a tratar de escucharnos entre todas. Cuando hablamos de teatro foro, de teatro de las oprimidas y de los oprimidos, es para darnos voz a todas y a todos. En algunos momentos va a haber exasperación, vamos a ser conscientes y todas las voces son necesarias, incluso con las que no estamos de acuerdo, porque de eso se trata. Aquí no nos vamos a juntar siempre las mismas para hablar sobre lo mismo. Vamos a tratar de entender también aquellas voces con las que no estamos de acuerdo. Que no se trata de convencernos, ¿sí? Este foro no es para convencer una mitad a la otra mitad, ¿sí? Es precisamente para escucharnos, bastante rico, ¿verdad? Bastante nutritivo porque tenemos todas las posturas presentes. No estamos todas de acuerdo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Pregunto yo. ¿Dejamos todo como está? A ver, compañera que levanta su mano. Un referéndum. Un referéndum. Porque justamente se trata, esta pieza está dentro de un proyecto que se llama Legacy y es un proyecto que trata de cuestionar las leyes y sobre todo los convenios que tenemos respecto a lo que consideramos patrimonio cultural. Y por eso este grupo de actores y actrices, y han habido voces disidentes en el mismo grupo. Y eso es lo que traemos. La primera pregunta de hoy, de esta tarde, es ¿qué hacemos? ¿Qué es patrimonio cultural? Por ahí alguien lo preguntó. ¿Qué hacemos con los patrimonios culturales? ¿Y cómo podemos considerar patrimonio cultural cosas que nosotros no se nos pasa por la cabeza que son patrimonio cultural para algunas de los barrios, de las personas que están aquí entre nosotras y nosotros? Vamos a dar, primero que todo, un gran aplauso